Hola, ¿cómo están todos? Me imagino con ganas de ver qué va a pasar. Pues hoy van a pasar cosas, y van a pasar cosas que tienen que ver con una técnica interesantísima y fundamental aprender a utilizarla, porque sin esta herramienta, sin la rectificación horaria o lo que llamamos el ajuste de la hora natal, podemos cometer errores garrafales. Es decir, todos sabemos una supuesta hora natal. Y digo una supuesta hora natal porque a pesar de lo que dicen muchas mamás de que estaban en la sala de partos eh, pujando y mirando el reloj que estaba ahí en la pared, ¿ya? A pesar de esto, cosa que me parece bastante poco posible, que una mujer pujando esté atento a un reloj, en fin. eh, es muy poca la gente que está atenta al momento de nacimiento y las circunstancias que rodean el nacimiento siempre son muy variadas, ¿ya? Entonces, puede ser que uno atribuya el momento del nacimiento a cuando el niño saca la cabeza, cuando inspira, cuando llora, cuando le cortan el cordón umbilical, es decir, el momento exacto del nacimiento en general nadie lo sabe, nadie lo tiene en cuenta. Y cada uno escoge un momento arbitrariamente, ¿ya? Así que aunque esté mirando el reloj, eso no es garantía de que la hora de nacimiento real sea la que alguien le dijo a mi mamá. Esto es lo que predomina, lo que alguien nos está diciendo después de la sala de parto. Me consta, yo tengo una hija a la cual asistí al parto, ¿ya? Con una cámara filmadora sincronizada con un cronómetro. Le di un reloj de precisión a uno de los anestesiólogos que estaba presente, compañero de la madre de mi hija, es decir, con todas las precauciones, ¿ya? Y como 20 minutos después, ¿ya? Que estaban todavía ordenando la sala de partos, llega la enfermera jefe y pregunta, ¿alguien sabe a qué hora nació la niña? Y entonces yo le dije, yo, señorita. Y me dice, ¿a qué hora? Y le dije, 11:27:14. Bueno, señor, gracias. Y anotó y se fue. Y como una hora y media después, llegó la enfermera jefe con el acta de nacimiento, donde constaba que la niña había nacido a las 12:15. Pues si eso pasa cuando uno tiene cierto nivel de cuidado, pues en general la hora que nos dieron suele no ser confiable. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que si tenemos el ascendente a 15 grados o a 16, pues las características generales no van a cambiar mucho, no son fundamentales, ¿ya? Pero si tenemos el ascendente a 1 grado 1 minuto o a 29,2 minutos, la posibilidad de que el ascendente sea el anterior o el posterior es inmensa. Entonces, ¿cómo hacemos para saber realmente si nació antes o si nació después de la hora que nos dieron? Pues para eso está la rectificación horaria, ¿ya? Y las técnicas para rectificar una carta astral son muchas. Están las direcciones, están las progresiones, están los tránsitos, están las direcciones por hablar. Y está una herramienta que yo creo que es absolutamente maravillosa, que se llama la trutina de Hermes. Tengo un colega español que dice que no sirve para nada, pero pues a mí me ha servido y me sigue sirviendo muchísimo, dado los resultados que me ha producido. Es decir, no es por una cuestión de simpatía con la técnica, sino que los resultados para mí son dicientes, ¿ya? Bueno, la trutina de Hermes tiene parte de un concepto. El concepto dice que el punto del ascendente de la concepción es el punto en que debe encontrarse la luna natal o en el opuesto. Y por el otro lado, asegura, el punto de la luna de la concepción es el punto en el que debe encontrarse el ascendente natal o en el opuesto.
Es decir, si nacimos con la luna en Virgo, el ascendente de nacimiento tiene que estar en Virgo, ¿ya? Si nacimos con el ascendente en Libra, la luna debe estar en Libra, o en el opuesto, ¿no? En ambos casos, en el signo directo o en el signo opuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la turtina de Hermes nos lleve a este nivel de seguridad? Y aquí vamos a hablar ya de realizar unos cálculos con un nivel de precisión que nos permite llegar al segundo del nacimiento. Bueno, vamos a ir vamos a utilizar un ejemplo práctico y vamos a utilizar para esto una herramienta que ha perdido vigencia y que la mayoría de los estudiantes de astrología no conocen, no se la ha presentado, ¿ya? Eh, entonces vamos a inventar un personaje cualquiera al que le vamos a rectificar la carta, ¿ya? Este señor Fernando Velázquez, no sé si existe, pero si existe no lo conozco ni lo he conocido. Así que estos datos que vamos a ver son arbitrarios. Escogimos este como podemos escoger cualquier otro. Y sabemos que nació el 23 de enero del 78. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que ir a la carta de la concepción y esta es la herramienta que ya ha perdido vigencia, que se llaman las efemérides planetarias, ¿no? Aquí vamos a ver que el nacimiento ocurre en una fecha en el cual está el Sol a la medianoche a 2 grados 37 minutos de Acuario, al mediodía, perdón, 2 grados 37 minutos de Acuario, y la Luna casi a 18 grados de Cáncer. Bueno, de ahí vamos a partir hacia atrás, es decir, sabemos que la concepción cuando es normal es de 10 lunaciones. Esto quiere decir que son 40 semanas lo que vamos a retroceder, partiendo del día 23. Y retrocedemos estas 40 semanas, insisto, si el periodo de gestación ha sido normal. Si hay, si la persona que está naciendo nace un mes antes, por supuesto, no vamos a calcular 40 semanas, sino 36. Y si nació a los 7 meses, pues tampoco vamos a calcularlo en 40, sino en 32 semanas, ¿ya? Bueno, nos vamos hacia atrás y tenemos una posible fecha de la concepción de este señor, que ocurre el 29 de julio del 77, a una hora arbitraria también, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos una hora arbitraria, pero que coincida con la posición de la luna del momento del nacimiento. Es decir, la luna debería estar o en Leo o en Acuario. Entonces le pusimos un ascendente en Acuario como para empezar a calcular. Bueno, partiendo de este punto de vista, de 23 a las 23 horas 44, 30 minutos, vamos a llegar a una fecha, a una hora de nacimiento que ya no era la anterior, sino que es esta, a las 21 horas 20 minutos 38 segundos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a corroborar si esto es verdad, yéndonos a estas dos posibilidades, que nos dicen que el ascendente del nacimiento está a 23 grados 49 minutos. Allí debería estar la luna de la concepción. Entonces nos vamos a la derecha, que es donde está la luna de la concepción, y nos dice que está a 23 grados 49 minutos de Virgo. Aquí podríamos decir gol, ¿ya? Es un gol perfecto. Entonces ahora vamos a buscar dónde está la luna. Y la luna la tenemos, la luna de nacimiento, la luna la tenemos a 1 grado 9 minutos de Leo. Lo que quiere decir que el ascendente debe estar a 1 grado 9 minutos de Acuario o 1 grado 9 minutos de Leo. Y nos vamos a la carta y el ascendente está a 1 grado 9 minutos de Acuario. Bueno, ¿qué sucede? Esto es una técnica. La turtina de Hermes nos permite llegar aquí, técnicamente hablando, y nos da un resultado posible. Un resultado posible que es bastante coherente.
pero sigue siendo una técnica. Y quienes utilizamos técnicas para diferentes cosas sabemos que toda técnica es arbitraria, que la única posibilidad de medio creerle a una u otra técnica consiste en confrontarla con otras técnicas, ¿ya? Entonces, pues, ya que con la hora que obtuvimos, tenemos seguro que estamos especulando con la posibilidad de que esa sea su hora natal con precisión de segundos. Ahora nos toca hacer comprobaciones. Vamos a someterlo a otras técnicas. Entonces nos vamos a ir a hechos, a eventos en la vida de esta persona, ¿ya? Entonces nos cuenta esta persona que el 15 de octubre del 85 nació su hermanita, ¿no? Que el 23 de enero del 98 viajó a estudiar al exterior, eh, que el 26 de abril del 98 se casó con su actual esposa, ¿ya? Y con estas fechas, ¿qué vamos a hacer? Pues con el nacimiento de la hermanita, lo que vamos a ver es la progresión de su tercera casa. Y vamos a ver qué planetas toca la carta progresada de la carta natal. Con el viaje a estudiar al exterior, vamos a ver en esa fecha a dónde estaba la cúspide de la casa novena, porque tiene que ver con estudios superiores y además tiene que ver con el extranjero. Y lo mismo vamos a hacer para la fecha del 26 de abril, que es cuando se casa este señor, pero vamos a observar la progresión de su séptima casa. Entonces, yo he notado que muchos colegas rectifican una carta y con 3 aciertos, con 3 fechas, se dan por satisfechos. Es decir, con estos datos que tenemos aquí en pantalla, se conforman. Si hay uno que coincide, ya, suficiente. La carta ya está bien rectificada. En mi caso me adhiero a otra posibilidad. Yo necesito mínimo 10 fechas porque le creo, más o menos le creo, no le creo firme a pie juntillas, pero sí casi en medio le creo, si tengo un 70% de aciertos. Es decir, si hay tres fechas en las cuales ocurrieron cosas que no se ven con claridad o que no se ven directamente en la carta progresada. Bueno, si tengo 70% de aciertos, tampoco me doy por satisfecho. Lo que voy a hacer a partir de ese momento es pedirle al nativo, al cual se le ha supuestamente rectificado la hora natal, que preste atención a todos aquellos eventos no cotidianos. ¿Ya? Me encontré con un amigo al que no veo hace 5 años. Eso no ocurre todos los días. ¿Ya? Me di un golpe en la rodilla y estuve todo el día quieto, no pude levantarme a caminar porque me dolía horrible. Eso no ocurre todos los días. Estos son los eventos no cotidianos. Entonces le hago un seguimiento a través de otra técnica completamente diferente a las anteriores, como es la revolución solar. Como la revolución solar es el resultado de la posición que tenía el Sol en el momento del nacimiento, si le cambiamos la hora, pues va a cambiar la posición del Sol. Entonces, con esta nueva posición solar, levantamos la revolución solar y así como la carta astral es la versión macro en la vida de un individuo, la revolución solar es la versión micro. Es decir, nos permite desplazar el ascendente o, como decimos técnicamente los astrólogos, progresar el ascendente 1 grado por día y ese evento que ocurrió no cotidiano tiene que coincidir con exactitud de menos de 1 grado en algo que tenga que ver con lo que le pasó. Es decir, supongamos que se golpeó la rodilla. Tiene que haber un contacto con Saturno o con un planeta que esté en Capricornio. ¿Ya? No, no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un elemento que tenga validez a nivel de comprobación. Entonces, si es con un planeta que estaba transitando o que estaba habitando el signo de Capricornio, el contacto, este planeta rige una casa. Entonces podemos preguntarle al individuo, al nativo, si eso ocurrió porque iba a hacer un viaje
casa novena, y este evento le impidió hacer el viaje. Es decir, se perdió el avión, por decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, que ocurrieron dos eventos simultáneos. Si coinciden estas dos cosas, pues ya tenemos, no un acierto, ya tenemos un nivel de certeza hasta casi creíble. Bueno, la idea es hacerle un seguimiento durante un año a 10, 20, 30, 40 acontecimientos, depende de qué tan pilas sea el nativo, qué tan interesado esté en descubrir su verdadera hora natal. Y no, va a llegar un momento en que ya las técnicas dejan de ser arbitrarias porque los niveles de coincidencia, entre comillas, esta palabrita, son muy altos. Bueno, para comenzar a rectificar una carta, necesitamos saber qué vemos en las casas. Y todos creo que saben que en una casa lo que vemos son los rasgos faciales, la forma del cuerpo y los primeros años de vida. ¿Ya? Esa característica de personalidad que se expresa diciendo yo soy. Bueno, esto quiere decir que los rasgos faciales del individuo, del nativo, tienen que estar en la carta. No puede ser de otra manera. Hay un matemático alemán que creó unas reglas de rectificación horaria que son absolutamente maravillosas, pero ninguna tiene en cuenta los rasgos faciales del individuo. Pero ¿cómo así? Si esto es fundamental. Ya, entonces, eh, yo generalmente cuento mi experiencia porque es en ella en la que fundamento lo que creo. Es decir, no es producto de simpatías mis conceptos, ¿no? Que son el resultado de observar qué ocurre ante determinadas cosas. Entonces, les voy a contar otro ejemplo. En un foro que se llamaba Ptolomeo, que fue absolutamente brillante el trabajo de dos amigos catalanes, que siguen siendo mis grandes amigos, había un programa que recibía mensajes y los replicaba a todos los que estaban inscritos en el foro. Esto generó una dinámica estupenda, es decir, todos aprendimos muchísimas cosas porque el nivel de confrontación y de debate era permanente, ¿ya? Entonces había muchos temas que se trataron y en un momento se presentó la idea de cómo debía rectificarse una carta. Entonces aparecieron, yo decía que llevaba años revisando mi carta y que no estaba totalmente seguro que la hora que tenía era la que yo creía, que todavía me faltaban muchos más datos de comprobación. Y entonces aparecieron 5 personas que me dijeron, yo te rectifico la carta sin ningún problema si tú me das 5 fechas. Estos 5 personajes eran estudiantes, discípulos del alemán que les cuento, que hablaba de cómo rectificar una carta y que era brillante su concepto, por supuesto, desde el punto de vista matemático. Bueno, a los 5 le envié los mismos datos y les pedí que me pasaran la hora correspondiente a mi correo privado, no al del foro. La intención era que si había discrepancia, que yo les pudiese contar a ellos que había discrepancia y no que hicieran un mal papel en el foro con los otros astrólogos que intervenían. Pues resulta que a mi correo llegaron 5 mails, cada uno de ellos con una hora de nacimiento diferente. Y ninguna ni siquiera estaba cerca de la que yo tenía. Entonces creo que cuando a uno se le olvidan los rasgos faciales y la forma del cuerpo, la posibilidad de rectificar una carta creo que es totalmente inútil. No pierdan el tiempo. Empiecen por ahí. Porque la información que le da los rasgos faciales es fantástica y ya van a ver por qué. Lo que tenemos que averiguar cuáles son las características físicas de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, en fin.
de los signos del zodíaco. Y tenemos que averiguar cómo es la forma de los pies, cuál es la forma del cuerpo, qué forma tienen las manos, la boca, el tipo de caderas, los rasgos faciales, como decíamos, el tipo de espalda, ¿ya? Y todo esto lo tenemos que estudiar en función de cada uno de los signos del zodíaco. Y entonces de aquí surge una especialidad de la astrología que se llama fisiognomía astrológica, donde cada cara nos dice algo, nos sugiere algo, nos orienta en una determinada dirección, sin importar si la cara es graciosa, es triste, es alegre o lo que sea, ¿ya? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a observar y ver caras y suponer, porque no sabemos, suponer que estas caras que estamos viendo pueden tener algo de Marte, pueden tener algo de Urano, pueden tener algo de Venus, y después tratamos de averiguar en su carta natal qué tan cerca estuvimos de nuestra capacidad deductiva, ¿verdad? Porque la única forma de aprendizaje serio que tiene la astrología en serio es observar. Bueno, siguiendo entonces con la idea de las caras, llegamos, por decir algo, al signo de Aries. O sea, esta presentación es un poco corta, ¿ya? Porque quiero mostrarle algunas características generales. No les voy a dar el curso de rectificación horaria completa, porque este curso dura aproximadamente unos 3 meses, ¿ya? A 2 horas diarias de clase. Bueno, una clase semanal, eso sí. Bueno, Aries tiene los rasgos generales característicos de Aries, suelen ser, por ejemplo, Luis Suárez, que es un exfutbolista del Club Barcelona y que juega en el Atlético de Madrid actualmente. Es uruguayo y vemos los dientes de Luis, de Lucho Suárez. Aries tiene que ver con los dientes, tiene que ver con la mordida, ¿ya? Entonces este es un rasgo característico. Tiene boca grande. La altura de los arianos es normal, ¿ya? No son altos ni bajitos, es normal, pero más acercándose a la estatura que está por debajo del nivel medio, pero de altura normal. Los brazos son largos, ¿ya? Las caderas son estrechas, muy estrechas. Todo esto son rasgos que si nos acostumbramos y nos los aprendemos debidamente, cada vez que veamos a alguien nos va a llamar la atención y decimos, no, pues estos brazos son brazos de Aries, no son brazos de Piscis, ¿ya? Las cejas suelen ser abundantes. Aquí podemos confundirnos muy fácil con Capricornio, porque Capricornio tiene que ver con el vello, el cabello y la piel, y generalmente un Saturno prominente produce cejas muy anchas, ¿no? Muy abundantes. La frente de Aries es estrecha, fíjense el tipo de óvalo de la cara, el cuello es corto, los muslos son delgados, miren si tenemos para mirar, pantorrillas delgadas, ojos pequeños y oscuros. Y fíjense en esa cara. ¿Qué es lo que les llama la atención de esa cara? ¿No ven el signo de Aries ahí dibujado en sus cejas? Esto suele ser muy notable en los que tienen ascendente en Aries. El tronco es amplio, ¿ya? El rostro es ovalado. Los pies son pequeños. Los tobillos son gruesos. Y a veces tienen cicatrices en la frente. ¿Por qué? Porque como es la cabeza, cada vez que se golpean, lo que llevan por delante siempre es la cabeza.
Entonces terminan en algún momento de la vida con una cicatriz. Mi hija no tiene ascendente en Aries, pero tiene a Marte en su primera casa y no tiene una sola cicatriz. Las manos son grandes. ¿Por qué no tiene cicatrices mi hija? Pues porque Marte está dispuesto por Venus, en fin, tiene otras características diferentes. Bueno, y ahora vamos a ver caras, pero yo voy a pasar rápido a Geraldine Chaplin y me voy a ir a Louis Armstrong, porque creo que lo que van a ver es absolutamente estupendo. Miremos la cara de Louis Armstrong. La cara no es ovalada, ¿cierto? O sea, no tiene nada que ver con Aries. Los dientes tal vez, porque son muy significativos, pero en la gente de raza negra en general los dientes son prominentes, ¿no? Observemos esta otra característica. Ya el óvalo desapareció, va de cuadrado a rectangular, ¿ya? Y con algunos rasgos redondeados. Ahí lo vemos otra vez y la nariz no tiene nada que ver con Aries, los ojos tampoco, las manos podrían ser de Aries, ¿no? Y aquí vemos su capacidad expresiva. Nosotros hablábamos del tamaño de los ojos y aquí tenemos una posibilidad que nos acerca al resultado final. Entonces, ¿dónde está el ascendente en Aries de este hombre? Yo diría que con los datos de nacimiento yo no llego a Aries nunca. Bueno, nunca no, pero me toca trabajar duro porque la cara no me dice prácticamente nada. Bueno, antes voy a pasar por Venus, voy a pasar por Urano, es decir, voy a pasar por Acuario, voy a pasar por Libra, voy a pasar por Tauro, ¿ya? Voy a pasar por una cantidad de signos hasta llegar a la posibilidad de que sea Aries. Y entonces levantamos la carta y ¿qué vemos? En la cúspide del ascendente está la luna en Aries, que adquiere, que tiñe de manera circular los rasgos faciales que deberían, por estar en Aries, deberían ser ovalados y demás, pero lo que sucede es que además tiene una oposición con Marte. Y Marte a su vez está en Libra, es decir, que aquí Venus contribuye y le da un tinte más armónico, más redondeado a sus rasgos faciales. Y además, para contribuir a toda esta historia, Louis Armstrong tiene o tenía el Sol a 12 grados de Leo, haciéndole un sextil a Venus y un trígono a la Luna. Otra vez volvemos a los rasgos redondeados, ¿no? Entonces, el decir que yo le adivino el signo de nacimiento, pues como deporte me parece interesante y divertido. Como aprendizaje me parece totalmente nulo, confuso y no contribuye en absolutamente nada. Es decir, la astrología no es una disciplina adivinatoria, ¿no? Entonces, esta es un poquito la idea que queremos transmitir cuando hablamos de hacer una rectificación horaria. Empezamos, siempre empezamos con eh, los rasgos faciales que apreciamos en su cara. Yo quisiera saber si entre los que están presentes hay alguien que tiene dudas, alguien que quiera hacer preguntas, ¿ya? Eh, Nos dice Estefanía Rojas que nació a las 18:36 según el acta de nacimiento. Eso ya es un dato confiable. Lo que no sabemos es qué tan confiable es porque no sabemos a qué momento del nacimiento le atribuyeron esta hora, ¿ya? Es decir, cuando tomaron en cuenta que había nacido la niña para decir que nació a esa hora específicamente. Pero bueno,
de todas maneras, las diferencias que puede haber, Estefanía, son muy pocas en rasgos generales. Si queremos hacer una revisión de tu personalidad, si queremos ver tránsitos y demás, seguramente el nivel de aproximaciones tiene que ser muy alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu ascendente a 23 grados es difícil que cambie, porque necesitamos mínimo 20, 30 minutos, ¿ya? Para lograr un cambio que sea significativo y pase a otro signo. Esto si nos vamos hacia Acuario, y si nos vamos hacia el signo anterior, hacia el Sagitario, pues necesitamos una hora larga, ¿no? Una hora y media. Eh, Mariela Salinas es una de nuestras asistentes más optimistas. Ella dice, ¿qué libro recomienda para conocer las características físicas de los signos? Pues te recomiendo que le pidas a alguien que lo escriba, porque no existe, ¿no? El libro no, lo que yo les acabo de mostrar es el resultado de mi observación personal durante un montón de años, ¿ya? Entonces, a mí no se me ha ocurrido hacer un libro. Yo pienso que, ¿por qué? Porque los libros solamente tienen la posibilidad de contemplar elementos generales. Y aquí lo que estamos describiendo son elementos particulares que pueden cambiar, ¿ya? Es decir, nosotros para poder rectificar tenemos que saber astrología, porque la rectificación es una especialidad, ¿ya? Es como el médico general, quiere especializarse, pues estudia anestesiología o neurología o psiquiatría o no sé, ¿ya? Él se especializa en algo. Y con la astrología ocurre lo mismo. Nosotros tenemos un plan de especialidades de la astrología que ya va en 28 especializaciones, que para poder dictarlas tenemos que graduarnos primero. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que conocer las dignidades, los domicilios, las diferentes técnicas, tenemos que saber de música, tenemos que saber de psicología, tenemos que saber de todo este conglomerado de información que vamos a tener en nuestra escuela, ¿ya? Y que no se aprenden, lamentablemente no se aprenden, ¿ya? Bueno, el caso de Jessica Hernando sí es simpático, ese sí me gustaría medírmele a ese reto. Dice que su ascendente está en el grado 29, 29 grados 45 minutos de Capricornio. Bueno, ahí está facilísimo, porque ya quiere decir, o tienes ascendente Capricornio o tienes ascendente en Acuario. Entonces, Jessica, te pido, me mandes a mi correo tus datos de nacimiento y me mandes 10 fechas en las que te ocurrieron cosas. Viajaste, te graduaste, tuviste un hijo, tuviste un romance, te casaste, te divorciaste, saliste de paseo, falleció alguien en la familia, lo que sea, cambiaste de casa, cambiaste de trabajo, ¿ya? Lo que sea, no cotidiano. Y me mandas estos datos a mi correo y yo con todo el gusto del mundo te cuento. Ah, además, fundamental, mándame una fotografía donde se vea con claridad tus rasgos faciales y otras, de ser posible, de cuerpo entero, donde podamos apreciar tu cuerpo, tu espalda, tus piernas, tus rasgos físicos, y de esa manera vamos a saber. En este caso va a ser muy sencillo porque la posibilidad no es en el aire. O sea, esta es una disciplina que tenemos que estudiar porque existe una cantidad de personas inmensa que llegan a nuestra consulta y le preguntamos qué hora nació y me dice, no tengo ni idea. ¿Y por qué no le pregunta a su mamá? Porque mi mamá falleció. ¿Y a qué otro pariente le puede preguntar? No, a ninguno, no tengo relación con ningún pariente. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Adivinamos o utilizamos la ouija o nos vamos al péndulo? ¿No? Yo trabajé con el péndulo un año hasta que descubrí que
funcionaba como a mí se me daba la gana, siempre marcaba la hora que yo quería, ¿no? Entonces dejé de utilizarlo porque pues eso no es astrología, eso es montarse en una idea y tratar de reafirmarla así esté equivocado. No, la cosa no es para ahí. Eh, en este caso es bastante sencillo. Cuando tenemos una hora natal que figura en un documento, que mi mamá me dice, ¿ya? O que mi tía que estaba presente se acuerda, o mi hermana mayor que me lleva varios años, ella se acuerda porque la sacaron del colegio para ir a la clínica o lo que sea, ¿no? Estos son datos que nos facilitan inmensamente el trabajo, pero nos facilitan el trabajo, no nos lo dan hecho, hay que hacerlo. Y el caso más importante es cuando nos dicen no tengo ni idea. No solamente no tengo ni idea, sino que no sé de qué, cómo arribar a alguna conclusión porque simplemente no tengo la información. Entonces, Jessica, quedo atento a tu correo. Mariela, lo siento en el alma, no existe el libro que hable sobre las características físicas de los signos. Estefanía, ¿cómo te va, Estefanía? Bueno, suponemos que tu ascendente pueda estar cerca de ahí, ¿no? No estamos absolutamente seguros, pero puede estar muy cerca. Alba Marina nos dice que no sabemos la hora exacta del nacimiento, ¿no? Es cierto, es verdad. O sea, siempre hay una hora que es redondeada, es decir, a todos les consta si les llega gente a su consulta o han ido a donde un astrólogo, a todos les consta que cuando le pregunta la hora de nacimiento a la mamá dice como a las 8. Como a las 8 será 8:05, 8 menos 5, 8, 4 minutos 32 segundos. Vaya a saber qué significa como a las, ¿no? Y hay veces, como decía antes, hay muchas veces en que las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Yo diría que esto es lo que predomina. Pero hay veces que las diferencias son significativas y les voy a contar una historia que fue muy simpática. Yo vivía en la isla de San Andrés y decidí en un determinado momento regresar a Bogotá. Un par de amigos que tenían una librería en Bogotá, que la siguen teniendo, que se llama la Librería del Arcano, me dijeron, ¿dónde vas a atender tu consulta? Y yo le dije, no tengo ni idea, todavía no sé dónde voy a vivir, así que no sé, menos sé dónde voy a atender la consulta. Entonces me dijeron, en el segundo piso tenemos una oficina desocupada, así que hazte cargo y trabaja allí. Bueno, el hecho de estar en una librería esotérica, como es el Arcano, en Bogotá, implicaba que cada vez que llegaba alguien y decía la palabra astrología, las vendedoras le decían, el señor que está en el segundo piso le informa. Entonces llegaba gente a que le recomendara este libro o que me decían, estoy leyendo este otro y aquí dice que mi Saturno me impide viajar, eso es cierto, o en fin, centenares de posibilidades. Y un día llega una señora con su carta astral impresa. En esas épocas yo había conseguido en España un programa de astrología, el primer programa de astrología eh, que se había creado, que lo creó Michael Erlewine, un gringo de Wisconsin, absolutamente fantástico. Y entonces este programa yo lo monté en la librería y ellos vendían a las personas que hacían interpretaciones de carta o al que lo pidiera, le vendían la carta impresa. Obviamente con esto, con este trabajito, por el que cobraban en esa época 1.500 pesos, se ahorraban una hora o dos de trabajo, ¿no? Bueno, llega con la carta de su nacimiento esta señora y me dice,
¿Usted cree que el próximo tránsito de Júpiter me va a favorecer en tal o cual cosa? Y yo miro la carta, la miro a la señora y le digo, se ve muy joven para la edad que tiene. Y me dice, tengo 32 años. ¿Por qué me dice eso? Digo, porque según esta carta usted tiene alrededor de 240 años. Me dice, no, yo tengo 32 años. Le digo, pues fíjese dónde está Plutón y se va a dar cuenta que menos de 240 no puede tener. Y acá la fecha que dice acá arriba es que usted nació en el año 1700 no sé cuánto. Bueno, esta señora, al descubrir que no sabía de qué se trataba, me pidió que le rectificara su carta al segundo de nacimiento. Y me trae una serie de datos. Y yo comienzo a investigar, investigar, investigar y se me volvió una obsesión porque no encontraba nada que coincidiera con nada. Finalmente me di por vencido y le digo, señora, qué pena con usted, no encuentro, no he podido encontrar una hora de nacimiento que sugerirle porque no me merece confianza ninguna. Esta señora se puso furiosa, me trató muy mal, me dijo que yo era un charlatán, que, no, que seguramente veía algo muy peligroso en su carta y no se lo quería decir, y se fue dando un portazo. Bueno, pasó más o menos un mes y volvió la señora y me dice, qué pena con usted, vengo a disculparme porque la última vez que estuve lo traté muy mal. Y además a contarle una historia que a mí me dejó muy avergonzada. Digo, ¿qué pasó? Y se resulta que el fin de semana anterior mi mamá organizó una reunión con sus amigas y ella empezó a hablar de astrología y yo empecé a decir lo que pensaba de usted. Y esto fue como un baldado de agua fría entre todas las personas, ¿ya? Y rematé con la idea de que usted sí sabía a qué hora había nacido, pero que usted no me lo quería decir, ¿ya? Por lo cual me constituía a una persona deplorable. Pues resulta que mi mamá se puso a llorar. Y cuando me doy cuenta le pregunto, mami, ¿por qué llora? Me dice, mi hijita, es que usted no nació el 8 de diciembre, sino que nació qué sé yo, el 5, una semana antes, una semana después, ya no me acuerdo, ¿ya? Y le pregunto, ¿y por qué me festeja el cumpleaños del 8 de diciembre? Y mi mamá dice, es porque yo la registré así porque yo quería que usted naciera el día de la Virgen María. ¿Cómo les parece la posibilidad de tener casos insólitos? Suele ocurrir. Bueno, voy a saludar a Adriana Naval. Dice que su ascendente en Géminis está a 1 grado 10 minutos 10. Ah, no, dice, pero nací por cesárea y mi madre no está muy segura. Se basa en la información del médico ya que estaba con sedación. El horario otorgado fue a las 9:30 p.m. No entiendo. ¿A las 9:30 le dieron el dato o naciste a las 9:30, Adriana? Porque si tu ascendente está a 1 grado 10 minutos 17 segundos, parece, o 10, 1 grado, no sé, no entiendo bien el mensaje. Hazme el favor, Adriana, mándame un mensaje a mi correo y si es que, si en verdad que tienes el ascendente a 1 grado 10 minutos, mándame 10 fechas y la fotografía correspondiente de cuerpo entero y donde se vean tus rasgos faciales con claridad. Vera, desde Managua, nos escribe. Bueno, dice que Adriana Naval dice que aparentemente nació a las 9:39.
Los datos de los médicos son arbitrarios, es decir, el médico está atento a atender a una paciente que está, hay que ponerle mucha atención, como para estar mirando el reloj. Es en lo último que piensa, ¿no? Me consta, estuve casado con una médica. Jessica Hernando dice que siempre le intrigó esa posición. Te deben haber dicho, Jessica, que cuando uno tiene el ascendente en el último grado o con una diferencia de 3 grados de orbe, ¿ya? Al final de un signo o al principio del otro, el ascendente se expresa de las dos maneras, es decir, que se comporta como los dos signos. Esto es carreta, esto no es verdad. Si tu ascendente está a 29 grados, 59 minutos, 59 segundos de Capricornio, te garantizo que tus rasgos faciales y tu forma del cuerpo va a corresponder a Capricornio, no a Acuario. No va a tener nada que ver. Un minuto, un segundo de arco modifica completamente las características. Y no solamente las características físicas, obviamente, pues las características de personalidad también no tienen nada que ver. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Quedo atento al mensaje de Adriana y al mensaje de Jessica, porque creo que vale la pena, ¿cierto? ¿No les gustaría a ustedes saber qué podemos aportarle nosotros a ellas? Ojalá, ojalá, ojalá podamos. Bueno, gracias por acompañarme. A ver, Vero dice, Vero me está diciendo, me va a preguntar algo. Contame, Vero, ¿qué me vas a preguntar? Dice que tiene el ascendente en los últimos grados de Sagitario. Listo, el procedimiento es el mismo, Linda. Mándame un mensaje con 10 fechas en las cuales te ha ocurrido algo. Bueno, tú eres muy joven, pero no importa. Búscate 10 fechas en las cuales te haya ocurrido algo. Los pasaportes están la fecha de los viajes. Las minutas de notaría están los cambios de identidad civil. Están las compras que puedas haber hecho. ¿Ya? Hay mucha información en la familia, seguramente hay gente que se va a acordar de cosas que tú olvidaste. Y la foto, no te olvides la foto donde se te vean los rasgos faciales con claridad, sin gafas, ¿ya? Porque la que tienes ahí con gafas no nos va a servir. Y la revisamos, y obviamente pues me mandas tus datos de nacimiento completo, yo creo que los tengo, ¿no? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, les deseo un fin de semana maravilloso, estupendo. Les garantizo que cuando llegue a disfrutar de mi fin de semana, voy a pensar en ustedes, de lo rico que sería que estuvieran conmigo acompañándome. Un abrazo. Alba Marina dice que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. No se olviden. Les voy a contar un chisme antes de irme. Alba Marina tiene una oferta para quien se quiere inscribir que no tiene nadie. Así que si están interesados en inscribirse, hablen con Alba Marina. A ella la contactan facilito, facilito, a través de círculodelos12.com. Un abrazo, páselo rico. Chao Marisela. Feliz fin de semana.